Francisco Saldívar. El doctor es consultor con más de 30 años de experiencia en análisis de riesgos, finanzas, inversiones, valoración de empresas, fusiones y adquisiciones, reestructuración, modelos predictivos y minería de datos. Cuenta con experiencia directiva en banca comercial y manufactura exportadora, así como participación en juntas directivas. Ha impartido docencia y capacitación especializada en finanzas, simulación Monte Carlo, optimización probabilística y análisis cuantitativo en diversos programas de posgrado en América Latina. También el doctor ha trabajado con industrias como energía, minería, manufactura, agroindustria y banca en más de 15 países. Posee formación internacional en administración, finanzas y estadística aplicada y desarrolla investigación doctoral en gestión integral de riesgos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, doctor, en este magistral, y le dejo el micrófono a usted. No, gracias a usted y quiero darle la bienvenida a todos los colegas del estado de Jalisco, ¿no? Un gusto estar este día con ustedes, felicitar al doctor Alberto Castro, me gustaron mucho esas presentaciones y yo estoy seguro que voy a venderles, no, a facilitarles que entren al mundo de la simulación Monte Carlo, hoy que tenemos pues la tecnología accesible con costos. Ok, entonces voy a quitar ya la cámara para que pueda hacer mi presentación. Eh, Creo que al final vamos a tener preguntas y discusión. Siempre que yo doy estas clases mantengo pues todo abierto por alguna consulta en el camino, pero nuestra mecánica es pues cerrar y que me escuchen, así que voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que sea esta ponencia lo más amigable y así le he preparado con muchos temas de actualidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces voy a quitar esto de la foto, vamos a moverlo y vamos a compartir la presentación. Me disculpo de que no usé pues su formato de presentación, ¿verdad? Pensé que podía pues tenerlo libre, pero sí tengo pues muy bonitas los colores de ustedes. Y la temática que voy a tratar el día de hoy en unos 40 minutos es algo sumamente importante que desde que yo estudiaba en universidades, hacía todas estas simulaciones con tablas, o sea, no había ni Office, ¿verdad? Como hoy en día. Y luego cuando ya salió el Office, toda esta tecnología en software, y hoy con inteligencia artificial, en realidad es motivante tener toda esta herramienta para la investigación. Dado pues que ustedes todos son doctores, ahí estuve charlando con un colega de ustedes y hay alrededor de 150 investigadores en todos los campos, ¿no? Entonces, quiero convencerlos de estos objetivos y después vamos a ver si Dios mediante todo esto quedó clarísimo como el agua, ¿no? Para que esta ponencia en realidad cambie ciertas cosas y fortalezca para los que no lo están usando, que lo usen, ¿no? La idea acá es que multipliquen el uso, pues, de la simulación Monte Carlo, ¿verdad? Que la pueden usar, pues, en ambiente Excel, ya sea con software especializado, solo Excel, con inteligencia artificial, o puede ser el caso híbrido. En el caso mío, lo hago de manera híbrida, ¿verdad? Tengo mucha confianza en el software que yo uso porque he dado pues entrenamientos en América Latina por más de 15 años con Oracle y mi software favorito es Crystal Ball, ¿verdad? Y Model Risk, que lamentablemente el fundador de Model Risk pues falleció, David Bose, un gran modelador y un buen amigo. Entonces, quiero multiplicar ese uso.
Y créame lo que no he visto en ningún texto con claridad que me vendan la simulación Monte Carlo como lo voy a hacer hoy. Y por eso me ha motivado esta ponencia y estoy por ahí con un libro para dejar estos puntos muy claros, ¿no? También me interesa que estén muy alerta de los limitantes que tiene. Y hoy en día que tenemos la era de la inteligencia artificial, quiero también hacer una conexión de esa simulación con inteligencia artificial y les adelanto un poco que inteligencia artificial usa la simulación Monte Carlo, o sea que no hay sustitución de nada, ¿verdad? Sino que los dos nos fortalecemos, tanto lo que hacemos simulación fuera de plataformas de inteligencia artificial, como usar la inteligencia artificial para hacerme más fuerte. Vamos a ver unos casos prácticos y si quedara algún lugar, pues presento pues el caso más interesante en el sector azucarero, ¿verdad? Aquí estoy midiendo el tiempo para que cumplamos con los límites que tenemos en la conferencia. Siempre que pensamos en simulación Monte Carlo, yo creo que todo el mundo está muy claro que su gran uso es probar lo que nosotros estamos desarrollando, qué va a pasar al ejecutarlo en vida real, ¿verdad? Y en base a eso, nosotros tomamos ciertos ajustes antes de lanzar un proyecto o antes de lanzar un producto, lo hacemos. En el campo de la simulación, eh, en América Latina básicamente lo que se trabaja son modelos predictivos, pero la creación de valor está en usar la parte predictiva que nos da el futuro y luego hacer la parte prescriptiva, hacer cambios, a cambios en nuestros planes, ¿no? Y todo eso le pega pues a la toma de decisiones. Alguien pregunta y dice, bueno, pero esto simulación es de científico. No, por ejemplo, en la Copa Mundial, no he visto un amigo y me mandó cómo va a quedar el mundial, no lo ha abierto, pues me mandó todo el caso de esa simulación y ya tiene un plan de cómo va a quedar pues la final, ¿no? La simulación se usa para todas las industrias, para todas las industrias, la industria nuestra de investigación, la industria fábricas, la parte de diversión, deportes, se usa en todo. ¿Qué es lo que respondemos nosotros? En el pasado hacíamos mucha simulación histórica, por ejemplo, cuando vemos riesgo financiero, se hacen simulaciones históricas, ¿no? Entonces, respondemos muchas cosas descriptivas, pero en lo descriptivo somos excelentes todos. La parte donde sí se ha trabajado mucho en América Latina es la parte predictiva. O sea, tenemos un proyecto que va a pasar con ese proyecto. Entonces, el crecimiento grande, y en esta ponencia pues no se va a desarrollar, pero lo quería decir, es la conexión a la parte prescriptiva. Ya que conocemos el futuro, ¿qué hacemos para movernos hacia ese futuro cambiando ciertas cosas y teniendo una exposición de riesgo que nos convenga? Voy a hablar de dos eventos, uno que ya sucedió y otro que el día de hoy arrancó. El que ya sucedió, pues, es este COVID-19 que nos puso a todos en problemas. Eh, Muchas personas perdieron familiares, pero yo traigo este tema porque le di mucho seguimiento a la pandemia y me sorprendió de que todas las tecnologías fueron más que todo predictivas, no hubo mucho prescriptivo y la simulación Monte Carlo quedó totalmente abandonada, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque este es un riesgo que fue global, ¿no? Y ahí me dio la oportunidad también de saber lo que yo conozco muy bien, que se puede crecer y hay mucho potencial, ¿verdad? Mucho potencial en el mundo y mucho en América Latina.
que se estuvo usando, ahí la pueden ver ustedes en pantalla, y la parte de simulación fue muy poca. Mucho fue escenario, mucho fue escenarios de estos modelos SIR, SEIR, ¿verdad? Y eso dominó mucho esta temática. No vimos mucha simulación Monte Carlo. Entonces ahorita voy a hablar de un evento que está sucediendo ahorita, que es la OPA de SpaceX, de Elon Musk, que ahorita van a ver una pantalla de Wall Street Journal que acaba de salir eso. Entonces, SpaceX es un caso interesante porque no ha habido mucha información. Solamente hay información en la parte de conectividad y en los lanzamientos, pero la demás parte de colonizar Marte, de usar inteligencia artificial espacial con centros de datos, hacer el transporte humano, defensa, todo eso no hay tanta información. Entonces, este caso es un caso brillante de simulación Monte Carlo. Pues simulación, vamos a ver más adelante, sirve con información y sin información. Este caso también es un caso muy extremo versus COVID porque se está hablando de una valorización de esa compañía. Este es un cuadro de Wall Street Journal de 1.5 trillones de dólares, ¿no? Y se habla también de una captación de recursos de 80 billones, que va a ser entre 65 y un poquito menos de 80 billones, que ha sido pues una captación de recursos récord también, así como el valor. Este lo acabo de tomar antes de empezar esta conferencia y el precio de sus acciones andan con sus banqueros de inversión entre 170 y 175 dólares. El día de hoy, a fines del día, vamos a tener más información y las próximas semanas. Pero estos dos eventos son eventos interesantes, ¿verdad? Uno, no usamos mucho simulación, no lo vimos venir, nos complicó, vimos muchas cosas determinísticas y algunas pruebas de riesgo, pero no salió mucho riesgo. Y que se presenta la oportunidad para lo que yo este día quiero convencerlo, que si conocen la simulación, la usen, pues que la usen más, ¿verdad? Entonces, aquí está la última valorización de Morgan Stanley de 1.77 trillones de dólares. Me metí en el chat en Claude, yo uso mucho Claude por la parte financiera y inversiones, y hago también un poco chat GPT, ¿verdad? Pero me ha afinado más para la parte financiera, donde sale pues ese precio de acción, 135 dólares. De ahí sigo mucho pues este gran profesor de la Universidad de New York University, profesor Damodaran. Él ha hecho muchas teorías de historias y dice el valor es igual también a su historia. Si no hay historia, pues es muy difícil vender los números. Entonces este profesor valorizó esto fue en el mes de abril, sacó una corrección, 1.3 billones de dólares, precio de acción 97 dólares, y aquí podemos ver de lo que estamos hablando, que es diríamos, unos flujos de caja agresivos, ¿no? Imagínense 3 años que están en flujos negativos y actualmente esta empresa, anoté el día de hoy, 18.7 billones de ingresos y pérdidas de 4.9 billones de dólares, ¿no? O sea, una empresa que todavía está pues en un desarrollo, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante. Profesor Damodaran usó la simulación para hacer su estimado. Y cómo este señor conoce lo que está proponiendo. Y yo creo que muchos banqueros de inversión tomaron el mensaje de él. Fíjate qué interesante. Lo que vamos a ver hoy es estas diferentes distribuciones. Con estas distribuciones, en segunditos yo sé quién tiene el máximo riesgo. El máximo riesgo lo tiene toda la parte de inteligencia artificial.
esta distribución, aunque no le gustó a la gente en Argentina cuando estaba dando una ponencia, es la distribución del ignorante. ¿Por qué? Porque no hay excusa para no hacer análisis de riesgo. En una distribución uniforme yo necesito el mínimo, máximo y ahí se va, ¿verdad? Entonces ahí queda, me gustó mucho. De ahí otra cosa que puedo ver rápidamente, esta curva no es la distribución del amor, le digo yo, la media naranja, o la distribución normal, sino que es una curva sesgada, o sea que ya no hay normalidad. Y otra cosa que me gustó, la parte de interdependencias que tomó en cuenta. Entonces, su resultado final, ¿qué fue? Este perfil de riesgo modelado con percentiles acumulados. Entonces, aparentemente, si yo miro este cuadro, la propuesta que él hacía de 1.3 tiene un espacio de que si yo compro esa acción hoy, hay un 40% de posibilidad que el precio de la OPA va a ser mayor en el corto plazo y que puedo hacer la compra y de ahí vender o si me quedo pues no se va a desvalorizar rápidamente. Pero ahí está el 40, pero ya el 1.7 sí ya me queda con poco espacio de beneficio, lo que está publicado hoy en día en Wall Street Journal. Aquí viene un punto importante. El punto importante es los métodos fundamentales que usamos mucho en academia y la parte de expectativas, ¿verdad? Así como vemos el Bitcoin, que su racional es diferente y podríamos hacer una discusión del Bitcoin, ¿verdad? Como la gente cree que tiene valor y otros que no tiene valor, ¿verdad? Entonces la expectativa domina como domina pues todos los mercados. Ok, entonces aquí viene ya el punto bueno, que en 2 diapositivas voy a introducirle esto, que es importante usarlo. ¿Qué hace esta simulación? ¿Qué riesgos elimina? La famosa falla del promedio, ¿no? El promedio, los extremos lo engañan, un solo número engaña. Los estimados puntuales, ¿cuántos análisis hacemos? La producción de tequila es esta cantidad, pero no solo tenemos ese número. Y hemos visto con SpaceX una OPA de 1. De una valorización de 1.7 millones y una captación de 70, 80 billones determinístico. O sea que no vemos atrás un perfil de nada, sino que un solo número. Luego los escenarios discretos, ¿no? En pandemia que miraba mucho escenario discreto y los escenarios discretos que tienen zonas ciegas por pocos escenarios. Simulación es fuerza bruta que barre todo. Entonces no tengo ese problema. Y de ahí si nos metemos what if, nos empelotamos, como decimos en esta tierra, de que nos diríamos al meter 3 variables nos confundimos. Y de ahí las interdependencias, cuando yo estoy en determinístico, no tome en cuenta los extremos. Y uno de los problemas de esa pandemia que nos sorprendió, que no le dábamos mucha prioridad a los eventos extremos, ¿no? Hoy en día el mundo ha cambiado, todo el mundo está pendiente del extremismo, de extremos. De ahí, si tenemos este lujo de tecnología, y vamos en un mundo con más tecnología, ¿por qué no buscar la caracterización de todo? No todos los insumos de los modelos, investigaciones son iguales. Entonces tenemos un error de igualdad. Luego, si tenemos pocos datos, ¿cómo puedo hacer la distribución que domine esos datos? Lo puedo lograr con simulación. Y la parte de reducción de riesgo, que cuando yo tengo la simulación puedo de alguna manera ver variables que pueden estar sobrando. En la toma de decisiones, muy importante, relaja la normalidad. Tenemos brinda factibilidad a los análisis de información como SpaceX. De ahí integran procesos estocásticos básicos, que esto más adelante lo vamos a ver con un proceso bancario. Y luego, pues,
todo pronóstico tiene ya una confianza, así como platiqué el tema de SpaceX, ¿verdad? Que según los análisis del profesor de Moharán, la expectativa y espacio de ganar arriba de lo que está saliendo va a ser un poco retador, ¿verdad? De ahí la volatilidad me mete en el mundo grande, la volatilidad que me lleva a otras tecnologías. Tengo también la facilidad de mitigar, tengo la facilidad de dinamizar todo con acciones gerenciales y probarlas, y tengo la llave para entrar a otras técnicas avanzadas. Limitantes, les comento así rápidamente, el problema está entre un 40-60% que es el modelo. Modelo, diríamos, no idóneo. Siempre en una consultoría me llama y me dice, mire, venga, aquí solo va a ser el análisis de riesgo. Y, y entonces digo, bueno, ¿y el modelo cómo está? No, está bien. Entonces uno ya muy despacio revisa y empieza a ver que hay una oportunidad de reducción de riesgo y que reducción de riesgo el modelo es diríamos, una fuente de mejorar y crear valor en acciones en las empresas, ¿no? De ahí los inductores, interdependencia, todos conocemos, basura entra, basura sale, los patrones de riesgo no considerados, que a pesar del expertise que tenemos, se nos van, porque los patrones es una cosa muy difícil y en el tema de patrones hemos crecido no solo con correlaciones espermas, sino que hemos crecido con cópulas que las puso muy en moda y en el mercado. David Bose, que en paz descanse, el propietario de Model Risk, muy bueno, ¿verdad? Donde hizo pues ese aporte al mundo de la modelación y el riesgo. La simulación, estoy seguro que todos la conocen, pero por cualquier cosa es un sistema que utiliza números aleatorios para medir los efectos de la incertidumbre. ¿Cómo trabaja la simulación y por qué tengo esta ruleta? Cuando me retire, hoy en día no participo en nada de esto. Solo una vez participé con mis alumnos en una universidad en una propuesta de mandar a una lotería grande cómo iba a ser el score del mundial al final y de alguna manera ganamos algo por ahí, ¿verdad? Pero en esto no me meto porque estoy en tema de consultoría y también en la academia, ¿no? Entonces, esta distribución de la ignorancia o la distribución uniforme genera de 0 a 1 y luego pues tenemos una transformación que si usamos un software va adentro de la transformación y de ahí tenemos la capacidad de usar cualquier arquitectura de distribuciones, ¿verdad? Hay una distribución que es la distribución desastre que le digo yo. Puedo hacer un evento de 7 mini riesgos o puedo hacer una aleta de tiburón y modelarla, que no hay ninguna función matemática que pueda modelar eso. Entonces, ese es el camino de esto. Ok, entonces aquí empezamos a demostrar la potencia que es esto. Yo vivo en un país bien pequeño, Salvador, en Centroamérica, pero paso mucho afuera, ¿verdad? Entonces, busqué la inflación que ha tenido este país, que está dolarizado, del 2008 a 2025, y de alguna manera alguien quiere hacer un resumen descriptivo de qué ha acontecido en el país, pensaría pues que el promedio de la inflación es 1.99%, ¿verdad? Aquí lo tenemos en la pantalla, 1.99. Otros podrían de alguna manera decir, mire, yo me voy con el 50 y 50, 1.07, ¿verdad? Con este software que uso muy barato, NUM XL, me da esta pantalla, incluso me prueba si tengo ruido blanco, si es normal y si no tengo mucha heteroceasticidad en los movimientos, ¿no? Ok, entonces hoy en la siguiente filmina les voy a mostrar si yo voy a usar algo de este insumo, cómo lo puedo definir mejor. Con la simulación Monte Carlo puedo encontrar la distribución
que genere esos números. Es un remuestreo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes usan SPSS, ya hay en regresión que le dice quiere hacer bootstrap, ¿verdad? Pero aquí lo estamos haciendo en variables diríamos solas, ¿no? Entonces eso es muy bueno, ¿no? Una vez me tocó un caso acá me tocó en un banco central grande que querían probar el crecimiento. Entonces hicimos un bootstrap de toda la información y fue una manera de validar el estimado proyectado determinístico, ¿verdad? Entonces, aquí no estoy confiando en un promedio, no estoy en esa falla famosa de los promedios, ¿verdad? Ni estoy en los temas de escenarios. La distribución, por ejemplo, si uno revisa acá, si yo empiezo a revisar el exceso de kurtosis y si miro también el sesgo, la orientación, cómo va, eh, miro que ahí está descentrado el tema, ¿no? Porque no es centrada, como el amor que debería ser cero y el excedente kurtosis cero para hacer una distribución normal. Aquí puedo verlo en la pantalla que definitivamente pues no tenemos un sesgo positivo de 0.26 y una kurtosis 283 es casi normal, por eso es que el número XL dice que es casi normal. Esto que me está diciendo que la inflación en realidad se va a ir orientando más a hacer una inflación más a la derecha, ¿no? Pero aquí tengo pues que la distribución madre que debería de usar para este tema, si quisiera resumirlo, sería pues la distribución beta, sería la más conveniente. Segundo sería la distribución gamma y tercero la distribución normal, ¿verdad? Entonces, esta es una aplicación que me gusta la simulación cuando hay pocas cosas, ¿no? Eh, otra planteamiento. Pensemos, tenemos una tienda pequeña. Este es el modelo de esa tienda donde tiene pues sus ventas, tiene precios, tiene costos y, y tengo ese modelo, ¿no? Entonces yo pienso que las utilidades van a ser 249. Entonces, vengo pues, configuro este modelo para correr una simulación, ya estoy ganando, ¿por qué? Porque aquí puedo identificar que el factor más riesgoso que no conozco es el costo de esto, ¿verdad? De ahí el que más conozco es este beta PER, que es una espalda como la normal, y los precios de alguna manera tengo triángulos que los extremos son un poco más agresivos que la de arriba y no tengo normalidad, ¿verdad? Entonces hoy saco pues mi simulación y aquí ya me sale cosas sorprendentes. Todo lo azul es probabilidad de perder dinero. Y también me doy cuenta que los escenarios discretos fueron equivocadamente puestos. En uno se subestimó y en el otro lo sobreestimamos, ¿no? Y de ahí me doy cuenta, pues que en realidad si le apuesto al promedio, como dice Sam Savage, que al final de la conferencia voy a recomendar unos libros, dice, pues si tú actúas con promedio, al final vas a acabar con promedio, ¿no? No vas a optimizar lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, tengo esta situación que el determinístico de 249, las posibilidades que sea mayor son muy limitadas. Entonces tengo que hacer una corrección, una corrección. Otra cosa que estoy ganando acá es que está impactando esa utilidad. Básicamente, en este caso, es un caso demostrativo, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes que el costo, que lo he modelado con una distribución donde se debe de iniciar todos los análisis de riesgo, es una distribución uniforme, ¿no? El único problema que tengo acá, si ustedes se recuerdan cuando planteé todas las bondades de lo que estoy conversando, hablé de revisión de modelo. Este modelo tiene un 60% que está derivado del costo unitario. ¿Cómo salgo de ese problema?
tendría que ir a la empresa y ver las diferentes subdivisiones, porque ningún riesgo debe tomar más del 40%. Tenemos que evitarlo. Tengo otro ejemplo acá clásico, y es clásico de escenarios. Muchos de nuestros trabajos se van vía escenarios. Entonces, tengo un optimista de 11, pensemos que son millones, 14 y 21. Lo peor que me puede suceder es 21. Pero la lógica y lo que me dicen la mayoría de todas las situaciones es que voy a optar por el más probable, y el más probable es 14. Vengo a la realidad y a fortalecerme como Monte Carlo, y ya empiezo a ver las interacciones. Hoy que hemos estado en inflación, diríamos, no tradicional en ningún país, y que vemos que la inflación también se va a ir haciendo un poquito regresar un poco el fantasma de la inflación en todos los países, ¿no? Por lo que estamos viendo en los riesgos geopolíticos, ¿no? Entonces aquí ya estoy considerando que si hay un cambio de precio en tierra, me va a mover pues el tema de las partidas de los edificios, los materiales, los salarios y sueldos, ¿no? Y estoy modelando por sencillez con una triangular, que la triangular lo que le da es que me presiona los extremos. Entonces, ¿qué saco acá? El riesgo. Imagínense si yo decido con el escenario más probable, todo esto es azul es riesgo, porque esto es de 14 millones en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa puedo ver? La derrota de los escenarios discretos, donde los escenarios discretos su probabilidad es cero. La distribución no cae ahí. ¿Y qué puedo hacer? Si no voy a mitigar nada, si soy una persona con cero apetito a riesgo, que es raro porque somos financieros, donde si no hay riesgo, pues no hay valor, ¿no? Yo siempre he dicho, donde asustan es donde están los negocios, ¿verdad? Los chinitos dicen a un riesgo una oportunidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo podría decidir, este proyecto es de 16.59 millones, ¿verdad? Pero si soy un poco competitivo, podría llegar a aceptar un 15.69 millones, ¿verdad? Porque tengo una confianza que de 70, y que solamente un 30% puede llevarme a un desenlace negativo, y posiblemente tenga un patrimonio o una diversificación que me permita tomarme esa decisión, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que tenemos 8 riesgos, 3 escenarios. Yo debería hacer 6.561 combinaciones, y en esos análisis de lo bueno, lo malo y lo feo, solamente considero menos del 1%. La otra riqueza también que tengo es la riqueza del impacto, ¿verdad? Siempre que analizamos el impacto, hay que analizarlo con interacción y sin interacción. Mucha gente, cuando se le explica que el no tomar las interdependencias me complica los extremos, abusan de. Entonces todos los análisis tienen que ser con y sin, para revisar bien todo lo que va a llevar en los modelos. Este es algo importante que se lo debo a David Bosch, que en paz descanse. Él usa mucho procesos aleatorios básicos, que hay pues binomial, Poisson, y hay hipergeométrico. Entonces, en este caso, ¿cuál es el error que podía tirar? Supóngase, este es un caso bancario, tengo 500 clientes, 20 han sido morosos, entonces es fácil, yo digo 20 entre 500, alrededor del 4, y me voy con esa cifra. Cuando lo que usted tiene en su mano es un proceso que si yo tengo dos variables, en una negativa binomial y en una binomial, puedo tener esta belleza de perfil de riesgo, que es la probabilidad, que ya no es el 4, sino que la probabilidad sigue esta distribución, ¿verdad? De ahí estamos en la era de la inteligencia artificial, ¿verdad? Donde todo se escucha,
que hasta dicen, pues mire, van a sustituir muchas cosas y están sucediendo en nuestra compañía, pues en los periódicos tal vez vieron, hubo pues un despido rápido, mucha gente, ¿verdad? Pero no todo es negativo. Tenemos que ver cómo hacemos pues con esta tecnología, así como muchos años yo hacía esta simulación con dados, la hacía con números aleatorios, agarraba una tabla y también aprendí el software YPSS y digitaba las tarjetas y la llevaba al centro de cómputo de la Universidad de Tennessee y a la semana el gran megacentro de cómputo me decía, mire, lamentablemente está equivocado esto, hay problema. Hoy la simulación es de minutos, segundos, rápido, con toda la tecnología. Yo me doy cuenta rápido. Entonces, ¿a dónde me ayuda la inteligencia artificial? A construir los modelos mejor, ¿verdad? Fácilmente me puede dar un modelo y ese modelo yo lo mejoro. De ahí los supuestos que tenemos hay mucho sesgo de la persona que dice yo no hago simulación porque el supuesto como lo modelo. Ese es nuestra riqueza hoy en día, que yo participo más de 17 años en esto, pero a mí no me importa eso. Yo me siento fabuloso con esto porque me estoy retando, ¿me entiende? Y valido las cosas. Luego, el número 3 sí lo voy a deber porque tiene una capacidad grande de buscar conectividad en cosas complejas. Entonces, eso sí, muy grande. Y de ahí el cuarto, operativamente la inferencia bayesiana me ayuda, entonces me gusta. Quinto, hoy que estamos haciendo tesis, uno se da cuenta que la redacción y todo es difícil. Entonces lo que hace el profesor Damodarán, un storytelling para que valga, la inteligencia artificial lo puede hacer divinamente con mis insumos. ¿Verdad? Y los costos de operación por el momento que son accesibles. Entonces, en conclusión, se lo pasé a Claude, como les comenté, yo uso mucho ahí, y le hice todas estas preguntas. ¿Verdad? Entonces, la inteligencia artificial en realidad no reemplaza la simulación Monte Carlo. Yo lo he creído antes de haberlo hecho esto, y por eso es que sirve la academia y la ponencia. Yo sé que esto más lo potencializa. Entonces, hay mejores entradas, mejores modelos, menores costos y puede haber un dinamismo en las decisiones. Agarré un ejemplo grande y le metí un buen prompt y también metí data histórica de la industria de azúcar de El Salvador. Verá que este país en realidad hemos tenido una serie de problemas con guerras internas, problemas de seguridad, cosa que hoy eso ha sido pues del pasado y se está mejorando todas las variables en el país y todo eso. Pero puse los datos de historia que tenía, entonces me hizo este resumen muy bonito, ¿verdad? El Salvador, cómo han dado en la, cuánto procesan de caña, la producción de azúcar, ¿verdad? Cómo son los rendimientos y la distribución que tienen pues entre los cañeros y la parte de ingenio. Vino Claude, que es muy bueno, y me tiró a los escenarios y me dijo, mire, aquí está el escenario optimista, aquí está el base, aquí está el pésimo. Entonces eso a mí no me gusta. Entonces identifiqué, pues, empecé a ver qué es lo que más riesgo tiene. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, rápidamente el precio del azúcar es altamente riesgoso, es un producto primario. Hoy estamos sufriendo en el sentido que la microeconomía no está a nuestro favor y también tenemos pues que este impacto de riesgo geopolítico no ha ajustado los precios pues del azúcar, al contrario, la estamos manejando 14, 15 centavos en los contratos, ¿no? Y la otra suerte que hay, pues tenemos una regulación, ¿verdad? En el mercado, pues, doméstico. Entonces vine yo y dije, no, señor, yo no voy a usar eso porque ya lo he comentado, los problemas que van a tener ustedes. Entonces, el precio del azúcar
para mí una uniforme porque es alto riesgo, y los crecimientos del CAFTA, ¿no? Todo eso que es verde son diferentes distribuciones que monté pues en Crystal Ball, y de ahí las cosas de menos riesgo son beta pair, y las que quiero darle un poco de riesgo, triangular. Las interdependencias muy importantes, tanto de año con año, ¿verdad? Muy importante, y también algunos de esos negocios. Y hice las previsiones de la industria del azúcar. La industria del azúcar está acá, tenemos cerca de 381 millones, más la parte de melaza, que está por acá, 21, entonces son casi 400 millones, ¿no? Ese ingreso es el primer producto, segundo, en la parte no tradicional del sector primario. Entonces hice el perfil de riesgo de los ingresos, ¿no? Esta es la proyección en base a las condiciones actuales. ¿Qué quiere decir? Que el ingreso 2025, cerca de 400 millones, pero hoy posiblemente, si yo quiero estar con una confianza de un 60, tendría que andar estimando en 391. Entonces, tengo mi tablero completo, he aceptado las condiciones del entorno, ¿verdad? Tengo una microeconomía a junio, no a nuestro favor, condiciones de Brasil y condiciones de otros productores grandes, y la parte bélica pues no ha generado pues ajuste rápido, ¿no? Aquí puedo revisar el perfil de riesgo comparativo, que crecer arriba de lo del año anterior va a ser difícil. El año anterior fue récord azucarero, no solo acá, sino que en muchas regiones. Auguro que en México fue también un récord en el sector del azúcar. Ok, aquí he terminado pues mi conferencia para charlar con ustedes, ¿verdad? Y creo que este insumo es un insumo muy importante. Tengo un sitio web que es www.modelacionderiesgos.com. Hay algunas, diríamos, PDF descargables que uno puede amigablemente meterse a este tema. Y también mi correo por ahí, cualquier inquietud o algo, estamos a la orden. Hay unos libros que quería recomendar. Me gustan estos libros de Sam Savage de Stanford, y este es un artículo que salió en un periódico en el año 2000, donde acá dice un rótulo que la profundidad es 3 pies. Y esto es verídico porque lo comenta este doctor, que si no me equivoco ronda hoy bastantes años, ¿no? Cerca de 70, 80 años, creería, que es un gurú en el tema de probabilidad. Entonces, este fue el extremo, esta gran profundidad, y aquí todo esto es pachito, ¿va? Entonces el promedio jaló a lo pachito, y este profesor se metió por acá y acabó ahogado. Entonces, esta es la versión nueva de él, que incluso hace una conexión con inteligencia artificial, que ya no tuve pues tiempo para poderla analizar y poder platicarlo un poco de mi opinión al respecto, ¿no? Estos son dos libros muy importantes. El libro de la derecha, esa persona tuvo el gran gusto en mis 17 años de trabajar para Oracle y en la parte de modelos y riesgos, de conocerlo, excelente persona, lamentablemente falleció el año pasado. Ese es su último libro, un libro muy interesante, un libro, diríamos, no es básico, pero tampoco no es algo que uno no pueda comprender. Y de ahí el caso de Crystal Ball, ahí lo tiene. Con esto, doctor Reyes, llegaría a mi ponencia, que me he tardado 44.29 minutos. Espero que la hayan disfrutado. Voy a dejar de compartir para ponerme pues en pantalla nuevamente y hacer esto pues de una manera más amigable.
Muchas gracias, doctor Saldívar. Súper interesante la ponencia. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas. No sé si aquí en el auditorio tengamos alguna pregunta para el doctor. Muy bien, el doctor Carlos Ramírez Ángeles. Muchas felicidades. Entré un poquito tarde, nada más tengo una duda. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial utilizó para hacer su desarrollo Monte Carlo? ¿Es cloud? Eso es todo y muchas felicidades. Cloud. Cloud es donde más me ha trabajado. Más errores, solo he detectado 2. Con las otras herramientas sí hay que estar chequeando, hacer un backtesting mejor. Es cloud. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por aquí, compañeros? Angélica Gutiérrez. Sí, a mí me gustaría hacer la siguiente pregunta. Sabemos que en modelos cuantitativos, pues determinamos el riesgo o riesgo probabilístico en más de alguna ocasión, pero ahorita el panorama macroeconómico en general es difícil y yo no sé si ahí implique, de acuerdo a su experiencia, manejar periodos más cortos para los análisis o incluir alguna otra variable. ¿Cómo consideraría esto? Fíjese que, por ejemplo, en un trabajo reciente, tenemos la cultura de hacer un modelo de corto plazo y un modelo de mediano y largo plazo, ¿verdad? Ya no nos involucramos solo en un modelo, sino que estamos con 2 modelos y ahí los vamos contrastando, y también para ejecutar forecasting combinamos, porque uno tiene la creencia que solo un modelo, ¿no? En forecasting yo puedo, diríamos, combinar modelos, ¿verdad? No necesariamente solo un modelo, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, en lo básico puede tener una regresión y un modelo ARIMA y ponerle pesos a qué porcentaje va a ir cada cosa. Gracias por la pregunta. Gracias por su respuesta. Excelente día. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí en el auditorio? ¿Angélica Gutiérrez está en Guadalajara o está donde mi amiga Fabiola Arriaga? Zapotlanejo. Vale, próxima vez voy a conocer por ahí. Aunque Gracias. me dio una rebuscada conocer ahí Guadalajara, todas las esquinas. Sí, claro. Excelente. ¿Alguna otra pregunta por aquí? ¿No? Doctor Andrés, me gustaría hacerle una pregunta. Yo sé que no es muy costumbre, pues, que yo haga preguntas aquí en el foro, Sí. pero están usando mucho en la investigación simulación Monte Carlo, están usando mucho, o más que todo es estadística clásica, mucha normalidad, o cómo estará el movimiento de estas temáticas. Creo que aquí hay un comentario de doctor Carlos Ramírez. Saludos. Mínimo por mi parte, llevo 2 años publicando en esta revista cosas de inteligencia artificial y Monte Carlo. De hecho, en mi próxima intervención voy a hablar algo de eso también. Muchas gracias. Doctor, excelente lo que me comenta. Importantísimo. Si me envía un correo, yo le voy a enviar ese paper. No sé si ya está en el sitio ese que les puse. Que suba la grada de optimización probabilística, porque esa grada es la que falta mucho multiplicar en América Latina. Somos muy buenos para la parte predictiva, pero conociendo ese futuro, estamos haciendo una consultoría en una compañía
hay variables que controla. ¿Cómo yo puedo hacer ese modelo de conectar la simulación y la optimización probabilística para brindar un camino a un resultado mejor? No quedarme solo con la parte predictiva. Entonces la recomendación es que incrementen la investigación para la parte modelos prescriptivos, que eso sí necesitamos en toda América Latina. Muchas gracias, doctor. Hay otra participación del doctor Carlos Quirós. Estimado doctor, no le escucho. Sí, está apagado su micrófono, doctor. Ok, listo. Doctor Luis, muchas felicidades por su presentación. Dando respuesta a su pregunta, yo sí me atrevo a decir que depende del tipo de investigación y mucho del perfil del investigador. Efectivamente, se utiliza mucho estadística descriptiva y predictiva, estadística descriptiva, estadística inferencial. Pero, insisto, sí, depende mucho, yo creo que del perfil del docente. Para método de Monte Carlo quizás se necesite, bueno, no quizás se necesita mucha ingeniería, muchas matemáticas, y el perfil del docente se tiene que adaptar a las investigaciones que tenemos en nuestras áreas de conocimiento y lo que nos permite las universidades o nuestros campus. Efectivamente, yo estoy también de acuerdo con usted que se debe de utilizar mucho más método de Monte Carlo y otras estadísticas mucho más avanzadas, pero pues tenemos que, desafortunadamente, tenemos que adaptarnos también a lo que tenemos en nuestras unidades académicas. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, aportación por aquí, compañeros? Ok. Alguien levantó. La doctora María Raquel Pérez Nuño. Buenos días, doctor. Un gusto saludarle y conocerle. También continuando con lo que le comentaban, nosotros, al menos en el tecnológico donde estoy, que comparto con la doctora Angélica, que le hizo una pregunta anteriormente, nosotros nos manejamos también mucho a nivel de licenciatura. Entonces, llegar a este tipo de modelos que son muchísimo más complejos, pues realmente los alumnos, o al menos nuestros planes y programas de estudio, pues realmente no dan para bueno, estas cuestiones que son mucho o que son más complejas. Yo le quería hacer una pregunta, desde su punto de vista, o sea, quiero saber su opinión en relación a la situación geopolítica que estamos viviendo a nivel mundial. Se ha llegado a barajear conceptos como recesión económica, que es una palabra fuerte. Nosotros, por ejemplo, en México, como usted sin duda lo sabrá, tenemos en negociación el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, y pues esto nos está poniendo a nivel macro, microeconómico, pues en ciertas situaciones donde se tienen que tomar decisiones. Yo, al menos siguiendo la noticia, sé que hay un equipo de trabajo, hay equipos que están haciendo negociaciones, estamos viviendo, como usted lo comentó, en su momento. O sea, la geopolítica está impactando también en las decisiones, sin duda, económicas de cada país. Por ejemplo, nosotros para el 1 de julio estamos en que qué va a pasar, aranceles, no aranceles. O sea, tenemos en esta relación trilateral un socio comercial poco confiable. Entonces, esto pues genera escenarios donde, queramos o no, el bloque económico fuerte para poder hacer frente a otras economías, como la economía china, que también lo comentó, pues sí nos hace falta esta integración. O sea, tenemos economías sumamente integradas, Estados Unidos, Canadá, México, y que pues ya por diferentes situaciones, pues nos conviene estar así. Entonces, el que esté en el aire el concepto recesión, volvemos 2008,
recesión económica que no nada más impacta a una zona, una zona geográfica del país, sino impacta pues a macro, a situaciones macro, y me llama mucho la atención porque usted tiene experiencia a lo que nos platica, no nada más de El Salvador, o sea, en Argentina, que también tiene su propio contexto, si lo seguimos, sus propias políticas económicas con el presidente que tiene, si nos vamos a las zonas, Estrecho de Hormuz, petróleo, aranceles, o sea, me gustaría conocer su opinión al respecto de estas situaciones, y hablábamos de riesgos. Usted, en corto, sé que hay poco tiempo, pero sí me interesaría conocer una opinión experta en relación a esta situación, hacia dónde puedo dirigir mi reflexión personal, mis estudios, para pues entender cómo funcionan este tipo de cuestiones. Gracias. Fabulosa, excelente pregunta. Le comento, pues hoy el mundo vivimos alto riesgo, alta incertidumbre, definitivamente, ¿no? Eh, hemos tocado pues la relación que es muy difícil, que no solo la tienen ustedes, sino que muchos países la pueden tener, ¿verdad? De su tamaño, pero el continente europeo y Asia hay complejidad al respecto. Y añadido a todo esto, doctora, tenemos temas como inteligencia artificial también. O sea, que a dónde entra el riesgo de la inteligencia artificial en añadir posible riesgo. Ojalá que no sea así, que nos estemos equivocando. En el sentido que la economía americana ha dado un buen crecimiento, está muy sólida y ha sido muy bueno por todo este emprendurismo de inteligencia artificial, ¿no? Pero hay mucho pensante que cree pues que es una burbuja, ¿no? Ojalá que eso no sea así, porque añadiría pues más ruido a todo este tema, ¿no? Entonces, si sigue la trayectoria de guerra, si sigue esta incertidumbre de burbuja, si la relación sigue un poco pesada, complicada, para ustedes que son vecinos, ¿verdad? Es un impacto fuerte, pues los temas recesivos podrían estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero yo tengo algo de curiosidad de preguntarle. En este país sucedió una cosa que yo creo que en México lo ha vivido y usted me va a decir. Acá, por ejemplo, eh, la remesa familiar, la economía depende bastante de la remesa familiar, oscila en 22 a 25, 26%. Pero el año pasado, el crecimiento de la remesa, por todo lo que usted comenta, fue gigantesco para el país. Entonces aquí se perdieron muchas reservas por pandemia porque no generamos, diríamos, los dólares en el sentido de que estamos en economía dolarizada, pero puso al país a recuperar reservas, a tener una mega liquidez, tener bancos, o sea, bien capitalizados, porque demanda de crédito son bajas, ¿no? Entonces, yo me imagino que el tema de México, que es el líder en ingresos, por lo menos en la magnitud, no sé el impacto a su PIB, pero ha de ser algo significativo, pero me imagino que ese punto ha de haber crecido también el tema de esa remesa, que son colchones para posibles problemas que puede tener todas las balanzas de pago, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este país pequeño, con toda esa acumulación, si el precio del petróleo, que se habla, si este conflicto sigue, diríamos, un año, esto va a llegar a $150 o más, nosotros tendríamos que ceder reserva para poder mantenerle ritmo a toda la importación, porque aquí no tenemos esas producciones, ¿no? Entonces, yo creo que su pregunta es excelente. ¿Qué le puedo decir? Creo que tenemos el escenario pesado, que si hay unas condiciones que hoy que hemos hablado de interdependencia, que van a conectarse, podríamos tener en realidad un periodo recesivo, pero
al momento actual, como se manejan las cosas, de que se espera una solución en el corto plazo del conflicto, que se espera pues la profundidad de la inteligencia artificial y demostrar más beneficio, y que todas estas compañías en realidad, porque todas están perdiendo dinero, la gran mayoría, ¿no? Que esto se materialice, pero de una manera pues también a hacerlo más humano, porque no podemos tener desempleo, ¿verdad? Tenemos economía sencilla. Creería pues que podríamos estar no tan a la vuelta de la esquina de una recesión. Sin embargo, nosotros que andamos en esta temática, tenemos esas ventanas, pues no somos ciegos, tenemos las dos de estos escenarios que converso. Muchísimas gracias, doctor. Ya me dio muchas pautas para reflexionar y no terminaríamos si siguiéramos conversando, pero le agradezco. Gracias. No, estamos a la orden. Sí, a ti. Gracias, doctor. Es muy interesante todas las observaciones. Gracias, doctora Raquel, también. Pues no me queda más que agradecerle su ponencia. Ya son las 11 de la mañana. Me gustaría que, bueno, aquí le pusieran un aplauso, por favor, al doctor. Por favor, doctor Saldívar. Le vamos a hacer llegar el comité organizador una constancia en digital a su correo electrónico por haber participado como conferencista magistral en esta mesa de ingeniería y gestión empresarial. Y pues muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, bendiciones a todos los doctores. Adelante, úsenme simulación, suban la grada, y a mi compañera doctora Fabiola Arriaga, gracias por invitarme a este foro y participar, ¿verdad?, con ustedes. Que tengan un exitoso simposio. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.